Magallanes es un punto geográfico que interconecta al ser humano y sus intereses, generando hasta nuestros días un profundo impacto en su organización territorial. Los primeros pueblos que lo adoptaron como su hogar lo navegaban y habitaban aprovechando sus recursos naturales. Desde una perspectiva, digamos, temporal profunda asociada al poblamiento humano, el territorio de Magallanes, particularmente el sector costero del Estrecho de Magallanes, es una zona poblada por seres humanos, por grupos de cazadores, recolectores marinos, hace al menos 7500 años atrás, antes del presente. Basaron su subsistencia en la caza de animales, recolección tanto de moluscos, vegetales u otros elementos. Y ese tipo de grupo persistió, digamos, hasta época muy avanzada, tanto de descubrimiento, de contacto y colonización inicial. Con el correr de los siglos, Europa se adentra en sus aguas buscando un paso al Océano Pacífico y la Especia, una aventura que terminaría con la primera vuelta al mundo, el inicio de lo que hoy conocemos como globalización y el choque de culturas que diluye en la modernidad las usanzas de los primeros habitantes. Comienza este cambio, ¿no? El cambio de, digamos, el habitar un territorio ya con un sentido orientado a la sedentarización y a otros tipos de conceptos económicos de explotación del territorio. Ya no se puede cazar ni vivir como cazador, no se puede, porque para eso necesitas territorio, y necesitas territorio porque dependes de un recurso móvil como el guanaco. Entonces eso genera un choque violentísimo, y eso ocurrió acá en el estrecho hasta durante la época de colonización, y probablemente se extendió bastante más, hasta que, bueno, finalmente ya los grupos originarios adoptan en buena medida las formas y estándares de vida, son aculturados o absorbidos por la sociedad occidental. El impacto de este proceso histórico es muy fuerte. Y de hecho es como el gran impulsor del decaimiento poblacional, cuando digo desintegración cultural me refiero ya a los cambios drásticos de las formas de vivir. Ya las formas tradicionales se pierden porque se transforman en estrategias no viables en este contexto moderno, digamos, que trae la modernidad. Así, Magallanes se transforma en un punto estratégico. La importancia geopolítica y económica para nuestro recién creado país impulsó la creación del primer enclave chileno. El Fuerte Bulnes aseguró la soberanía de Chile en el territorio más austral. Por la escasez de recursos apropiados para la vida colonial, se levantó un poblado a 60 kilómetros al norte del fuerte continuo al río del Carbón. Con el pueblo en la llamada Punta Arenosa se crearon aserraderos como el Río de los Ciervos en 1875 por el sur y el de Río Seco en 1889 por el norte. Así surgió el primer vínculo entre los procesos de urbanización y una actividad económica en Magallanes. Los procesos de industrialización en Chile son procesos de industrialización que han tenido distintas etapas, pero lo interesante es ver cómo desde la etapa más temprana, que es lo que desde el punto de vista historiográfico nosotros llamamos la industrialización temprana, cómo desde esa época que situamos, ¿no?, en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el país desarrolla a lo largo, ¿cierto?, de todo su territorio ciertos lugares, ciertos enclaves en los cuales se genera un desarrollo de carácter industrial que va a tener relevancia sobre todo en zonas que además se insertan en una modernización, ¿cierto?, económica del periodo y que están vinculadas a su vez a zonas de extracción de materias primas de alto valor, tanto en el mercado como para el desarrollo económico. La producción industrial está asociada a el poblamiento del territorio, o sea, va a tener una particularidad todo el proceso de industrialización que se cree en la zona de Valdivia, vinculada a la llegada de los alemanes, o sea, industrias cerveceras, industrias del calzado, por ejemplo, industrias lecheras más hacia el sur, un poco más al sur de Valdivia, en toda la zona de lo que sería hoy día, ¿no?, la región de los lagos. Y también avanzando, ¿cierto?, más en el territorio, también la ocupación
de la zona austral va a llevar en esta primera etapa la instalación de industrias ganaderas, que van a ser muy importantes, la instalación tanto de grandes, grandes empresas faenadoras, criadoras por otra parte en las estancias, pero también después eso va a permitir el crecimiento de la población y la creación de zonas urbanas y de poblaciones. Rápidamente las industrias forestales y ganaderas alcanzaron gran importancia en diferentes partes del territorio. Además, la navegación a vapor fue predominante en las aguas del Estrecho de Magallanes, muy ligada a la acaudalada industria del salitre del norte de Chile y que transitaba sus cargamentos a Europa por esta vía. Así creció la extracción de carbón en la mina Loreto con obras como el tren y el muelle, ubicado en la costa de Punta Arenas, y que fueron concesionados en 1903. Este hito marcó el comienzo de los procesos de industrialización y urbanización en Magallanes con el uso de maquinaria a vapor en diferentes procesos productivos. Al existir industrias que están relacionadas territorialmente, económicamente, a través de sistemas además de economía complejas que además se van globalizando, mundializando, se van a producir producto del desarrollo de la industria, aumento, por ejemplo, de la población en las ciudades. ¿Por qué? Porque es justamente en las ciudades donde van a tender muchas veces a fijarse territorialmente las empresas productivas, las fábricas, por la necesidad de mano de obra, especializada, y además porque los productos de esas industrias van a entrar también primeramente a esos mercados donde hay existencia de ciudades que están en esos procesos además de urbanización. Para que exista proceso de industrialización, en las industrias tienen que haber una cantidad de obreros que trabajen en ella, y generalmente se acepta que tiene que ser sobre 10 obreros trabajando, que exista una relación laboral entre un empleador y esos obreros que trabajan en procesos industriales, y finalmente la existencia de motores. Tiene que haber también una mecanización en la industria. El censo municipal de 1906, ordenado por Lautaro Navarro, identificó a 177 establecimientos industriales, de los cuales solo 70 contaban con motores, obreros y relación laboral entre trabajador y empleado. Las graserías, conserveras y los frigoríficos se transforman en ejemplos de industrialización y urbanización, promoviendo también la llegada de inmigrantes a Magallanes. Una de las principales industrias que se desarrolla con motores, con obreros, con relación laboral entre empleador y una fuerza de trabajo, donde existe una relación entre capital y trabajo, van a ser las graserías, por ejemplo, que la industria conservera, y posteriormente se van a ir sumando los frigoríficos, que justamente van a complejizar el desarrollo económico territorial y van a incidir también en el proceso de industrialización, que, como decía, es un proceso complejo que no solamente involucra a una u otra industria, sino que a una cadena de elementos, de procesos que están implantados en el territorio. Gracias a la implementación de enclaves productivos asociados a maquinarias y construcciones y la delimitación de los territorios favorables para la producción, se acortaron las distancias entre los lugares de explotación de materias primas y su procesamiento. Así surge por toda la Patagonia la figura de las estancias. Aquí los trabajadores cumplieron una doble función: colonizar y trabajar. Con los años se transformaron en una expresión de las estrategias empresariales que en definitiva determinaron cómo se organizó geográficamente la región de Magallanes. Fundamentalmente las estancias se consideran como parte de una industria, y como parte del proceso de industrialización, el rol que van a jugar las estancias es que son empresas finalmente ganaderas que van a aportar insumos
para el desarrollo de las graserías, la industria de las conservas, los frigoríficos. La industrialización obligó a la constitución de enclaves donde hubiera mano de obra disponible en los lugares donde existían los recursos mineros, forestales o lo que fuera, digamos. No solo se requería de disponer de mano de obra, sino que también de un sistema de conectividad que estuvo fuertemente condicionado por la presencia del Estrecho de Magallanes, digamos. En un principio diría que hasta los años 30, 40, prácticamente todas las comunicaciones se producían a través del estrecho, las internas como las externas. Por lo tanto, si tú cruzas la disponibilidad de los recursos, la posibilidad de comunicación y la disponibilidad de mano de obra, puedes situar fácilmente esos enclaves y esos procesos de urbanización a partir de la industrialización. Hacia 1950, algunas actividades económicas como los frigoríficos y la gran ganadería decayeron. La estructura latifundista lentamente se fragmentó por medio de la creación de nuevos poblados como Villa Tehuelches y Bahía Chilota. El hallazgo de petróleo en 1945 en Tierra del Fuego significó para Magallanes un nuevo dinamismo que impulsa la economía y también el desarrollo regional, permitiendo el acceso a la tierra de nuevos actores y el surgimiento de nuevas obras de infraestructura asociadas a la flamante industria del combustible fósil. En la segunda etapa de la industrialización va a ser ahí clave cómo desde el Estado, o sea, estamos hablando en el modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones, es el Estado el que comienza a visualizar la instalación de empresas estratégicas y para ello hace un análisis también a nivel del territorio, ¿cierto? Tanto de exploración de materias primas como también de condiciones favorables para la instalación de ciertas empresas, ciertas industrias, y en el sur de Chile van a ser clave la industria acerera que se va a instalar en la zona de Concepción y sin duda la industria petrolera que se instala en Magallanes. Es decir, el foco de producción industrial en el territorio del sur de Chile está marcado por estos hitos de ocupamiento, de ocupación del territorio, pero también de cómo tanto en una primera etapa de empresarios privados como después el Estado en una segunda etapa van a buscar el valor que el territorio tiene para la integración económica y para la ocupación efectiva desde el punto de vista del poblamiento de los territorios. Ya para la industria del petróleo los sistemas de transporte terrestre estaban consolidados, a diferencia de lo que sucedió en las otras actividades industriales. Los sistemas de comunicación, los medios de comunicación también, los medios de transporte, la industria del petróleo fue clave en la constitución de una serie de aeródromos en la región. Digamos. Habían comunicaciones fluidas y directas entre Punta Arenas como cabeza del territorio y los puntos de exploración, San Sebastián, Bahía Felipe, Gente Grande, Manantiales, más tarde Cerro Sombrero, ya que un poco fue el aeródromo más grande de la zona petrolera, pero también en la zona de Rustin, finalmente ENAP también construyó aeródromo. Los nuevos espacios que surgieron bajo el alero del petróleo no solo impactaron en la economía regional, también se establecieron formas de vida y experiencias comunitarias, cuyos protagonistas fueron los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo y sus familias. La empresa se plantea una especie como de arraigo, de no solo involucrar al trabajador en roles, en un sistema, digamos, un poco precario, de mucha movilidad hacia la ciudad de Punta Arenas, sino que plantea precisamente instalar o fijar al trabajador pero con su familia. Y eso determina o eso condiciona, digamos, que los campamentos petroleros o esos enclaves productivos no solo se expresen las actividades propias del sistema productivo y el alojamiento más básico, sino que una serie de servicios y de equipamientos pensando en un desarrollo de un colectivo y de un grupo humano que viene asociado a otras actividades como la educación, la salud, la entretención. Y en función de eso
prácticamente en todos los campamentos, digamos, con diferencias, porque evidentemente habían unos más desarrollados y unos más complejos que otros, pero prácticamente en todos los campamentos se desarrollan o escuelas o postas, o el hospital en el caso de Cerro Sombrero, o equipamientos de entretención y para el ocio como el caso del cine. Hace que estos enclaves no solo se trate del trabajo y el alojamiento, sino que se constituyan en espacios de socialización de grupos bastante más complejos. Con los años, muchas de las construcciones creadas a partir de un desarrollo industrializado van perdiendo su objetivo original. El deterioro se transforma en el principal problema y preservar estos espacios pasa por buscarles una nueva utilidad que hoy tiene que ver con el patrimonio que representan. Es el caso de la famosa Casa de Piedra, ubicada en la bahía de la ciudad de Porvenir, una construcción patrimonial que busca preservar la estudiante de arquitectura de la Universidad de Magallanes, Milena Foretich. Mi proyecto de título en primera instancia nace como un homenaje a mi tatarabuelo Natalio Foretich Smerkinit, un joven croata que llega a Magallanes en el año 1892 a la edad de 22 años. Para esa época en Magallanes se encontraba un tipo de edificación de madera, principalmente de madera, tanto para edificaciones públicas como para viviendas. Sin embargo, estas edificaciones se veían recurrentemente incendiadas. Natalio, como venía de una familia que por muchos años se dedicó a la construcción en Croacia, él llega a Magallanes y propone la construcción en esta nueva técnica que sería el ladrillo, que un tiempo antes se había experimentado en él, pero no se tuvo éxito. Entonces, al año 1894, Natalio decide poner la primera fábrica de ladrillos en Magallanes y de la mano con eso también instala la primera carpintería a vapor y también una fábrica de cal para la producción de argamasa, con la que se lograría finalmente levantar alrededor del 90% de las edificaciones del casco histórico de la ciudad de Punta Arenas. La Casa de Piedra de Porvenir es lo que queda de la fábrica de cal que hizo funcionar Natalio Foretich. Su abandono y destrucción hacen urgente el rescate de la estructura patrimonial. Para ello, Milena propuso implementar un centro de visitantes e interpretación. La propuesta de proyecto incluye un estudio correcto de cuáles son los daños que presenta el inmueble al día de hoy, cuáles son las lesiones que presenta el material y también cuáles son las posibles alternativas de restauración y de conservación de lo que hay hoy en día en pie. Todo esto para asegurar su preservación a través del tiempo de la mejor forma posible. Lo anterior va en el marco de una nueva propuesta turística para la ciudad de Porvenir, ¿cierto? Concretamente creando una ruta turística que permita involucrar tanto los atractivos turísticos existentes hoy día en la ciudad como también nuevos atractivos turísticos que permitan establecer a Porvenir como un nuevo destino consolidado dentro de la región de Magallanes y siendo también la fábrica de cal y este centro de interpretación un buen elemento base que permita poder llevar a cabo una nueva iniciativa turística para la comuna. Otro enfoque más actual sobre el fenómeno de industrialización y desarrollo urbano es el rol que cumple la mujer en distintas dimensiones obreras, profesionales y familiares. Desde su capacidad para los detalles, la educación, la salud y la constitución de los modelos familiares promovidos por las industrias para sus trabajadores, la participación de las mujeres es fundamental. Así lo constata Alejandra Brito en sus investigaciones. La relación de las mujeres con las industrias es una relación estrecha, de distintos niveles, pero finalmente siempre estuvieron presentes. El trabajo o el desarrollo industrial no estuvo ajeno del trabajo de las mujeres. Y desde una perspectiva mucho más actual, ¿no?, del análisis, también es interesante decir que fueron las mujeres, madres y esposas, las que realizaron una labor fundamental para el desarrollo de la industria, que fue el área de los cuidados, ¿no? Esta especie, como dicen las economistas feministas hoy día, esta especie de plusvalía que generan finalmente a la empresa, ¿cierto? Usar esa fuerza de trabajo cuidada por estas mujeres como un recurso importante para el desarrollo de su propio
¿cierto?, de su propia acumulación, en el fondo, de su propio desarrollo y crecimiento económico. Hoy la explotación de nuevas fuentes de energía más ecológicas como el hidrógeno verde vislumbran en Magallanes una nueva etapa expansiva de la mano de los procesos de industrialización y urbanización. Un fenómeno que se repetirá, pero con algunos matices. Prácticamente un porcentaje altísimo, lo voy a decir así, del desarrollo urbano en las ciudades del sur de Chile está vinculado a los procesos de industrialización. El caso de Magallanes también es emblemático, ¿no? Las ciudades, no sé, estoy pensando en Cerro Sombrero, estoy pensando en muchas poblaciones que hay en Punta Arenas misma, son poblaciones creadas o por la industria digamos, o por la ENAP o por la industria ganadera antes o simultáneamente. Entonces, el trazado urbano del sur de Chile está vinculado al desarrollo industrial. Todos estos procesos de industrialización de distintas actividades han supuesto como una capa de uso del territorio distinta. ¿Qué implicará eso? Que si esta industria evidentemente se instala, la aparición de campos eólicos, digamos, con grandes extensiones de molinos, los servicios logísticos, los puertos para la exportación, las plantas de amoníaco y todo este sistema industrial va a volver a modificar el territorio. Probablemente se superponga más sobre la capa de la última, la del petróleo, pero va a generar como modificaciones en las lógicas, porque van a requerir algunos caminos, van a requerir movimientos, van a requerir campamentos, quizás no del tamaño de los existentes, pero va a requerir todo un movimiento nuevo de una lógica industrial que está por verse, pero que si las expectativas se cumplen, digamos, debiera transformar esta región nuevamente. Una de las grandes diferencias entre los procesos pasados y presentes es que esos procesos se van a dar muy probablemente en un nuevo marco legal, producto de los procesos sociales y políticos y económicos que está viviendo el país en la actualidad, y también por la importancia que han ido adquiriendo temas que son emergentes, los temas de género, los temas ambientales, de protección al patrimonio cultural, al patrimonio natural. Desde los refugios de los pueblos originarios hasta las gigantescas torres eólicas, el desarrollo de los asentamientos humanos entrega a las futuras generaciones habitaciones que representan bienes culturales. Su estudio y análisis son una tarea pendiente que urge para su protección y valorización como parte de nuestra historia regional.